Bien, vamos a empezar aquí a proyectar. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Ya, entonces el objetivo de hoy día y mañana es analizar y resolver problemas de crecimiento o decrecimiento de las funciones lineal, afín y de la función potencia. Entonces la idea de hoy es abarcar todo lo que es lineal y afín, ¿ya? Y mañana ya estaríamos viendo la función potencia. Entonces, si queremos abarcar lo que es una función lineal y afín, características, gráfico, ¿ya? Hay que hacer un recordatorio, porque eso ya se vio, ¿ya? Entonces, la idea es recordar algunas cositas, ¿ya? Entonces ahí yo les puse recordar porque este tema ya lo hemos visto semanas anteriores. La función lineal, ¿ya? La función lineal es de la forma I igual a mx, ¿ya? Lo pueden escribir así, o lo pueden escribir como f de x igual a mx, ¿ya? De las dos formas está correcto, ¿ya? Entonces, dice, donde su gráfica corresponde a una recta que pasa por el origen, ¿ya? Y esto yo lo recalco porque es muy importante. Esta función lineal, sí o sí, pasa por el origen, ¿ya? Pasa por el origen. Bien, entonces, este m que está aquí tiene un nombre, ¿ya? Ese m que acompaña a la x se llama pendiente de la recta, ¿ya? Es la pendiente de la recta, ¿ya? Y esta pendiente me entrega una información muy importante. Me entrega la información de cómo va inclinada la recta, ¿ya? Entonces, si la pendiente es positiva, ¿ya? Pues la pueden escribir así, o así, mayor que 0. Si la pendiente es positiva, la recta va a tener una inclinación hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Pero si la pendiente es negativa, ¿ya? La inclinación va a ser hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Positivo, en grande, negativo. Pendiente positiva, pendiente negativa. ¿Ya? Recuerden que la pendiente es el número que acompaña a la X. ¿Ya? Ese es el coeficiente que está aquí, acompañando a la X, que está multiplicando a la X. En este caso sería 2, aquí sería menos 3, si yo coloco este ejemplo, la pendiente sería menos 2 quintos, y acá, si yo coloco este ejemplo, sería menos 1 la pendiente, ¿ya? Hernán levantó la mano. Ya. ¿Tiene alguna duda? Que lo escriba o que hable. Profesor, una consulta aquí, no se me ve lo que está escribiendo su... Me sale presentación Miguel Olivares. ¿A alguien más le pasa eso? No, se ve bien. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Sí. Entonces debe ser el problema del internet. Que se desconecte y se conecte de nuevo, ¿no? Podría ser una forma. A probar. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ir resumiendo esta parte. La función lineal, su estructura es I igual mx, ¿ya? Se puede escribir así, o f de x igual a mx, ¿ya? De las dos formas está correcto. Su gráfica corresponde a una recta que pasa por el origen, ¿ya? La función lineal es una recta que sí o sí pasa por el origen, ¿ya? ¿Qué más? El número que acompaña a la x recibe el nombre de pendiente, ¿ya? Si es positiva,
la inclinación de la recta es hacia la derecha. Si es negativa, la inclinación de la recta va a ser hacia la izquierda. ¿Ya? Vamos con la siguiente función. Función afín. ¿Ya? Cuando hablamos de una función afín, corresponde a una recta, que es de la forma y igual a mx más b, o f de x igual a mx más b. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden escribir de esta forma, o lo pueden escribir de esta forma. ¿Ya? De las dos formas está correcto. ¿Ya? Entonces, esta función también corresponde a una recta. ¿Ya? También está el concepto de pendiente, que sería el m. ¿Ya? El numerito que acompaña a la x es la pendiente. Y pasa lo mismo que en la anterior. Si la pendiente es positiva, la inclinación va a ser hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, la pendiente va a tener una inclinación hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la anterior, acá tenemos otro valor más. Otro valor más. ¿Ya? Ese valor, o ese numerito que va a ir ahí, tiene un nombre y se llama coeficiente de posición. ¿Ya? Coeficiente de posición. Y ese coeficiente de posición me da una información muy importante. Me indica el punto de intersección entre la recta y el eje Y. Es decir, me da el punto en el cual la recta choca con el eje Y. ¿Ya? Entonces, aquí, este sería el B. ¿Ya? Ahí chocaría la recta en el eje Y. Y la otra característica que tiene esta función afín es que no pasa por el origen. ¿Ya? Así que esa es la gran diferencia entre la otra función, entre la función lineal. ¿Ya? Porque la función lineal sí pasa por el origen y la función afín no pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a ir recordando algunas cositas. ¿Ya? Entonces, en esta tabla, la idea es identificar el nombre de la función, el valor de la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer como... voy a escribir la forma que tiene cada función. La función lineal tiene esta estructura. Y la función afín va a tener esta estructura. Mx más algo o menos algo. ¿Ya? Se puede escribir así, no olviden, así, o escrito como f de x. ¿Ya? Que es lo mismo. Y aquí pasa exactamente lo mismo con f de x. ¿Ya? Bien. Empezamos entonces a llenar esta tabla. La primera función corresponde a una función lineal o una función afín. Afín. ¿Afín? Sí. Sí, afín. Sí. Afín. Ya. Esto sería una función afín. ¿Ya? Función afín. ¿Ya? Y con la sencilla razón que aquí hay un coeficiente de posición, que sería el 5. ¿Ya? Con eso yo puedo visualizar que esto es una función afín. Bien, el valor de la pendiente. 2. Perfecto, 2. ¿Y el coeficiente de posición? 5. 5, correcto. El B sería 5. Lo pueden escribir así, ¿ya? O como una coordenada, cuando ustedes lo grafiquen en el plano cartesiano.
0,5. ¿Ya? De las dos formas estaría correcto. Bien, vamos con la segunda función, con el menos 4x. ¿Qué función sería? Lineal. 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 Correcto. Lineal. El valor de la pendiente. Menos Menos 4. 4. Menos 4. Correcto. ¿Y el coeficiente de posición? 0. 0. 0. Y por esta misma razón es que siempre pasa por el origen. Por el punto 0,0. Bien. Ya. De estas dos funciones, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Se entiende todo? Bien. Vamos a avanzar entonces. La tercera función será función afín o función lineal. Afín. Afín. Perfecto. Función afín. El valor de la pendiente, Menos 3. menos 3. Y el coeficiente de posición, 0,4. 0,4. Recuerden que lo pueden escribir así o lo pueden escribir de forma de coordenadas. ¿Ya? De las dos formas estaría correcto. Bien. Esta función será lineal o afín. La siguiente. Afín. Bien, afín. Su pendiente va a ser, 2. 2 partido de 5. bien, 2 quintos o 2 dividido en 5. Y el coeficiente de posición, 9 quintos. 9 quintos. ¿Ya? 9 quintos. Aquí sería 0,9 quintos. Bien. Acá, función lineal o función afín. Función lineal. 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 Bien. Ya estamos claros en esa parte entonces. Lineal. Pendiente, Menos uno. 1. 1. 0. menos 1. Y el coeficiente de posición, ustedes ya saben, como es lineal, va a ser 0, 0,0. ¿Ya? La siguiente también es una función lineal. ¿Ya? Función lineal, pendiente 3 medios, y el coeficiente de posición va a ser el 0,0. ¿Ya? La última va a ser una función afín. La pendiente va a ser menos 2 y el coeficiente de posición va a ser menos 5. Se puede escribir menos 5 así o como una coordenada. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué en la función lineal el coeficiente de posición es 0? Me perdí un poquito, ¿me puede explicar? Si se fijan acá, en la función afín, el coeficiente de posición es el número que queda libre. En palabras bien sencillas, el número que no lleva ninguna letra. Nada. ¿Cierto? En este caso, ¿hay algún numerito aquí? No se está viendo. O yo perdí la conexión. Yo perdí la conexión, entonces no veía nada. Nada. No hay nada. Por lo tanto, el coeficiente de posición es 0. Y con justa razón, porque pasa por el 0, 0. Recuerden que la función lineal siempre pasa por este punto, por el 0, 0. ¿Ya? Solamente por eso. Gracias, profe. Bien, como esto ya quedó claro, vamos a pasar a lo siguiente.
¿Ya? Y esto es el inicio de la materia de esta semana, ¿ya? Funciones crecientes o decrecientes. Entonces vamos con la definición. Esperen un poquito. No, pero tú estás bien. ¿Y la grabación? Sigue grabando. Ah, sí, grabando, perfecto, ya. Entonces, la definición. Diremos que una función es creciente, ¿ya? Creciente, cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. ¿Ya? Ahora, aquí hay un concepto, dos conceptos, muy importantes, que es creciente. ¿Qué entienden ustedes por creciente? Que crece, que aumenta. Más hacia arriba, más hacia arriba. Bien, ahí, que aumenta, que crece, ¿ya? Eso, bien. ¿Ya? Entonces, el otro concepto, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, es variable independiente. Variable independiente. ¿Ya? Cuando hablen de variable independiente, se refiere a la X. A la X. ¿Ya? Y aquí yo voy a explicar por qué se llama variable independiente. No sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo qué semana muy bien, pero cuando graficamos la función lineal y afín, uno hacía una tablita, ¿cierto? Y aquí colocábamos la función. Esto es un ejemplo, nomás por si acaso. ¿Ya? Y los valores del X, uno los elegía. Podría ser cualquiera. ¿Ya? Cualquiera. Uno los elegía. Ahí podría ser decimal, una fracción, un número entero. ¿Ya? Y dependiendo del valor que yo le diera a X, yo obtenía el valor del Y. ¿Ya? O sea, el X es independiente, porque el valor que yo le asigne no depende de nadie más. En cambio, el valor del Y sí depende del valor del X. Entonces, el X se llama variable independiente y el Y va a ser la variable dependiente. ¿Ya? El X va a ser la variable independiente y la Y va a ser la variable dependiente. Recuerden que en una función yo la puedo escribir así o lo puedo escribir así. ¿Ya? No olviden eso. Entonces, va a haber muchas veces que yo lo escriba así o lo escriba de esta forma. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir. Al final, el Y es lo mismo que decir f de x. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Bien, entonces ahora yo voy a explicar esta definición. ¿Ya? Voy a explicar esta definición. Entonces, la voy a leer nuevamente. Diremos que una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función. ¿Ya? Y lo voy a explicar aquí bien sencillo. Ejemplo, yo al X, estoy inventando nomás, al X yo le voy a dar el valor de 3. ¿Ya? Yo lo reemplazo en la función y me arroja un valor de 10. Después al X yo le doy otro valor de 4. Lo reemplazo en la función, ¿ya? Y me arroja un valor de 20. Sigo aumentando el X. Le doy un valor de 5. Y la función me arroja un valor de 30. ¿Ya? Entonces, si se fijan, a medida que yo el X lo voy aumentando, el valor de la función también aumenta. Entonces, cuando sucede eso, se dice que es una función creciente. Función creciente. ¿Ya? Creciente.
Este es un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver uno ya bien específico, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Una función va a ser creciente cuando la variable independiente crece, el valor de la función también crece. Crecen ambos por igual, ¿ya? Ahora, la función decreciente. Entonces, diremos que una función es decreciente cuando a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye. Nuevamente, vamos a volver al ejemplo. Si yo al x le doy un valor de 5, estoy inventando, lo reemplazo en la función y me arroja un valor 20. Yo al 5 lo aumento y lo transformo en 6, lo reemplazo este 6 en la función y me arroja un valor de 15. Voy a aumentar el valor del x y la función me arroja un valor de 10. Si yo aumento el valor del x, el valor de la función va disminuyendo. Fíjense bien. Si yo aumento el valor de la x, el valor de la función va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, ahora, como ya se sabe la definición y saben cuando es una función creciente y decreciente, la idea es hacerlo con ejemplos, ¿ya? Estos ejemplos son bien sencillos, ¿ya? Así que mucho ojo a lo que yo diga en esta parte, porque con esto ya pueden resolver la pregunta esencial, ¿ya? O gran parte de ella. Si se fijan acá, en la primera tablita, el x va aumentando, ¿ya? 4, 6, 8. Entonces, este x yo lo reemplazo en la función y veo qué valor me da. Entonces, aquí me va a quedar f de 4 es igual a 2 por 4 más 1. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar estas x por el valor de 4. ¿Ya? Entonces, lo que hago ahora es resolver esta operatoria. ¿Ya? Esta operatoria es bien sencilla. Recuerden que primero se resuelve el producto, ¿ya? Y después la suma. 2 por 4 es 8, más 1, eso me da un valor de 9. ¿Ya? Entonces, cuando el x vale 4, lo reemplazo en la función y me arroja un valor de 9. Vamos a ver qué sucede con el siguiente valor del x. F de 6 va a ser igual a 2 por 6 más 1. Nuevamente resuelvo esta operatoria. 2 por 6 me da 12, más 1 me va a dar el valor de 13. Es decir, cuando el x toma el valor de 6, la función arroja un valor de 13. Y vamos con el último número. El mismo proceso. 2 por 8 más 1. 2 por 8 me va a dar 16, más 1, eso me da 17. Entonces, cuando el x toma el valor de 8, la función arroja un valor de 17. Y fíjense bien, a medida que el x aumenta, el valor de la función también aumenta. Entonces, cuando sucede eso, esta función es creciente. Es una función creciente. ¿Ya? ¿Dudas con la primera tabla? ¿Dudas con la primera tabla? No todo se entiende. Bien, bien, bien. ¿Ya?
Ahora, vamos a hacer la segunda. Y fíjense bien en la función. Son muy parecidas. Solamente cambia la pendiente o el valor de la pendiente. Acá es 2 positiva y acá es 2 negativa. ¿Ya? Quiero que se den cuenta de lo que sucede en estas 4 funciones. Entonces, hago el mismo proceso que hice en la tabla inicial. Este 4 yo lo reemplazo en la función. Lo reemplazo en la función. Y luego empiezo a trabajar estas operatorios. Primero es el producto, menos 2 por 4, menos 8, menos 8 más 1, eso me da un valor de menos 7. ¿Ya? El mismo procedimiento para el 6. F de 6 va a ser igual a menos 2 por 6 más 1. Menos 2 por 6, eso me da menos 12. Y menos 12 más 1, eso me da menos 11. ¿Ya? Recuerden que cuando son signos distintos, se restan los números, ¿ya? Y se mantiene el signo del mayor valor absoluto. Vamos con el 8. Me va a quedar menos 2 por 8 más 1. Menos 2 por 8 es menos 16 más 1. Eso me da un valor de menos 15. Ya, entonces, aquí voy a colocar la función para poder explicarlo mejor. Cuando el x tomaba el valor de 4, me arrojó un menos 7 la función. Cuando tomó el valor de 6, la función me arrojó un valor de menos 11. Y cuando el x tomó la variable, el valor de 8, la función me arrojó un menos 15. Entonces, a medida que el valor de la x aumentó, ¿el valor de la función aumentó o disminuyó? Disminuyó. Correcto. Disminuyó. Disminuyó, correcto, ¿ya? Fue bajando el valor de la función, ¿ya? Bien, fue bajando el valor de la función, ¿ya? Ahí se hizo mucho más pequeño. Eso quiere decir que esta función es decreciente. Decreciente. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿No se entiende? No, Bien, profe. ya. Entonces le voy a dar unos 3 minutos para que hagan esas 2 tablitas y después me indiquen si es una función creciente o decreciente. ¿Ya? Vamos a ver cómo les va. ¿Ya? Esta es mucho más rápida que la otra. Entonces, 3 minutos. ¿Qué hora tienes? 10 para 9. Tengo 14. Uy, ¿Pero es que 9 tengo aquí? a ver.
Listo, profe. Se la enviamos por WhatsApp, profe. Lo vamos a revisar acá entre todos, ¿ya? Ahí vamos a ir compartiendo los resultados. La idea es que corrijamos los errores, ¿ya? En el caso de que haya. Espero que no. Ya, entonces vamos a ir comparando los resultados, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Cuando el x toma el valor de 3, ¿cuál es el valor de la función? ¿Cuánto me arroja la función acá? El valor final. 9. 9. 9. Cuando el x toma el valor de 4, ¿cuál es el valor de la función? 12. 12. 12. Y cuando el x toma el valor de 5, 15. 15. ya. La pregunta del millón, ¿función creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Perfecto. Creciente. ¿Están en silencio o es mi internet? No parece que están en silencio. Les fue la señal a ellos. Sí. No se escucha. Esperamos un momento, chiquillos, porque se nos fue la señal del computador del profesor y volvemos al tiro. 5 minutos. Ya. Ok. Ok.